Si Dios es bueno, ¿por qué permite tanto dolor? Yo creo que esa es una de las preguntas más frecuentes de esta generación, donde la incertidumbre, las interrogantes y grandes preguntas que para ellos no hay respuesta, lo hacen caer en momentos de depresión, de angustia, de ansiedad y de ataques de pánico. Y yo quiero ser de bendición con este mensaje y creo que esta corta reflexión te va a ayudar a poder entender un poco más el propósito de Dios en tu vida. Muchas preguntas como estas. Si Dios es bueno, ¿por qué murió alguien que yo amaba? Hay gente que ha dicho, ¿por qué permitió ese abuso cuando yo fui pequeño? ¿Por qué llegó esta enfermedad a mi vida o a alguna persona que yo amaba? ¿Por qué he pasado por fracasos en la vida? Esta y un sinnúmero de preguntas mi generación se las hace y yo puedo entenderte como ser humano que te puedes hacer este tipo de preguntas, pero yo quiero que sepas que la gente buena también sufre y aún los que creen en Dios también lloran. Hoy quiero hablarte sin máscaras desde el corazón, no de un pastor, no de un profeta, no desde el corazón de un evangelista, sino desde el corazón de un ser humano como tú. Sin máscaras, sin ningún tipo de falsedad. Quiero poder llegar a tu corazón con 5 puntos que te van a bendecir y te van a ayudar a esta gran interrogante en que han creado en tu vida depresión, ansiedad, ataques de pánico o a lo mejor hasta con ganas de quitarte la vida. No es el momento donde el enemigo puede ganar ventaja. Es el momento donde Dios tiene una gran asignación contigo y la va a cumplir porque así lo dice el Señor. Número 1, el dolor es real, no lo podemos negar. A veces la gente ha pensado que el dolor se niega. El dolor es real. El dolor no significa que Dios no existe. Significa que lamentablemente vivimos en un mundo roto. Dios no creó el dolor, muchachos. El pecado, las decisiones humanas, la maldad y la injusticia del hombre han atraído este dolor. Dios no disfruta, y quiero que lo puedas entender, Dios nunca ha disfrutado ni disfruta verte sufrir. Dios no juega con tu dolor. Dios no es indiferente ante tus lágrimas. A veces hemos pensado de que Dios no le importa lo que tú estás pasando, pero Dios le interesa. Y es urgente para Dios sacarte de ese momento doloroso. Muchachos, el dolor no te hace débil. El dolor realmente te hace ser humano. Nosotros sentimos, a nosotros nos duelen las cosas y eso no significa que Dios te ha abandonado. ¿Cuál sería, punto número 2, la pregunta correcta que nos debemos de hacer? La pregunta no es solo ¿por qué Dios permite el dolor? La pregunta correcta debe de ser ¿qué hace Dios en medio del dolor? Voy a volver a repetirlo. No es porque Dios permite el dolor, es que hace Dios en medio del dolor. Entendí algo muy poderoso en el camino ministerial, en la vida secular y en la vida humana. Dios no siempre evita el dolor, pero nunca te abandona en medio de él. Hay una promesa y es que a los que aman a Dios, todas las cosas, aun las no tan buenas, obrarán para bien. Quiero volver a repetir esta palabra que el Señor puso en mi corazón para usted. Dios no siempre evitará el dolor, pero Dios nunca te abandonará en medio de él. Punto número 3. Dios entra en medio de tu dolor. Quiero que sepas que no estás solo. En medio de este caos, en medio de este hecatombe, en medio de este huracán espiritual, emocional que estás pasando hoy, quiero decirte que te entiendo porque yo estuve y he estado muchas veces del lado tuyo. Yo he estado en ese sufrimiento, yo he estado en ese dolor, pero vengo a decirte que Dios en medio del dolor ha prometido entrar en esa circunstancia y en ese momento tan doloroso. Muchachos, Dios no se quedó lejos de tu sufrimiento. Él entró contigo en tu dolor. Lo vemos con Sadrac, Mesach y Abednego. El rey Nabucodonosor dice, vamos a calentar el horno 7 veces, porque estos 3 jóvenes tienen que morir por no adorar
a la estatua. Sin embargo, Dios no le evitó el dolor del fuego, no le evitó el dolor que a lo mejor esa circunstancia podía acarrear. Sin embargo, Jesús se metió con ellos en el fuego y se metió con ellos en el dolor. Jesús, el máximo líder, lloró. Jesús, el máximo líder, fue rechazado. Jesús, el máximo líder a cual tú y yo emulamos y adoramos, también fue traicionado. Y Jesús, el que tú y yo levantamos manos santas y le adoramos, también fue herido, siendo el Hijo de Dios. Por eso cuando lloras, Dios te entiende y no te juzga. Perdóname por ese Dios que te han predicado muy lejos de tu situación. Te han predicado un Dios que no le interesa ni le importa tu situación o tu dolor. Y yo vengo a decirte de parte de Dios que Dios se va a meter en medio de tu dolor para demostrarte que no es el final. Por eso quiero comenzar con este cuarto punto. El dolor presente no es el final. Quiero decirte de parte de Dios que el dolor no es el castigo de Dios para tu vida. El dolor no es señal de que Dios te dejó. El dolor no tiene la última palabra de tu vida. Muchachos, he aprendido en el camino que el dolor rompe lo que parecía que era fuerte. El dolor revela lo que está escondido en ti. El dolor te forma lo que Dios quiere levantar. No todo el dolor que Dios permite, lo permite para destruirte. Hay dolores que Dios permite, no es el autor de tu dolor, es el Dios permisivo que ha permitido a lo mejor este momento tan doloroso porque quiere fortalecerte. Algunos dolores vienen para despertarte, otros dolores vienen para sanarte y otras temporadas de dolor vienen para redefinirte. Tienes que levantarte y decir, Señor, hay propósito en mi vida, aún en medio de lo que no entiendo. Quinto y último punto. Hay propósito en Dios, aunque no lo veas. Tal vez hoy no entiendes tu proceso, tal vez hoy solo te duele el proceso, tal vez hoy solo tienes preguntas. Pero escúchame bien, por favor, porque quiero que esto se te meta en tu espíritu, en tu alma y tu corazón. Que no entiendas el proceso de hoy no significa que Dios no está obrando a tu favor. Quiero profetizar varias cosas. Número uno, hay propósito en medio del caos. Hay esperanza en medio de la herida y hay vida en lo que parecía muerto. Tu dolor no te define. Tu herida no es tu identidad. Tu noche de dolor no será tu destino. Por eso Dios es bueno incluso cuando la vida te duele. Dios es bueno aún cuando la etapa difícil grita que es el final y Dios te dice, aún estoy comenzando contigo. Dios no siempre evita el dolor, pero jamás abandona al que sufre. En otras maneras, no importando el dolor que estás pasando y las interrogantes que a lo mejor no entiendes, Dios te dice, por encima de tu dolor, quiero decirte que jamás, nunca te ha abandonado y te voy a abandonar. Nunca, el Señor te dice, nunca te voy a abandonar, porque te amo, porque tengo propósito contigo y lo que comencé contigo, ciertamente lo terminaré. Esto fue Directo al Corazón. Pastor Brian Caro, un hombre llamado por Dios para este tiempo, con una asignación clara, enfocada en levantar una generación apasionada por ganar almas para Cristo. Presidente del ministerio La Iglesia en la Calle, The Bootman. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Brian Caro Oficial. Somos La Iglesia en la Calle y fuimos transformados para transformar.